Buenos días, Dios les bendiga. En este día gris, pero su palabra dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Bendiciones para todos los hermanos y amigos a través de este medio de comunicación. Los saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esperando que todo esté bien, y si no, estaremos orando por toda necesidad, por toda petición. Vamos a comenzar a entrar de lleno ya en nuestro discipulado de media semana para el día de hoy. Hoy vamos a tratar el tema género de lenguas. Hemos estado estudiando el tema de los dones del Espíritu Santo y hemos hablado de la profecía, el don de profecía. Y ahora quisiéramos entrarle al don de género de lenguas, o de diversos géneros de lenguas, que es otro de los dones de inspiración. Usted se recordará que hemos estado viendo que hay se clasifican en tres partes los dones del Espíritu, ¿verdad? Los dones de poder, los dones de milagros, de inspiración, perdón, y los dones de revelación. Ahora estamos tratando los dones de inspiración, y el don de la profecía pertenece a ellos, y el don de géneros de lenguas. Y entonces es muy importante este don también. Recuérdese que dice la Biblia que está entre los 9 dones sobrenaturales, ¿verdad? Esos dones poderosos del Espíritu Santo. Está el don de género de lenguas. ¿Y por qué es tan importante? Eso es lo que vamos a averiguar a continuación. ¿Por qué es importante? ¿Qué dice la Biblia referente de esto? ¿Y qué significa? Amén. Entonces, nuestra oración es que el Señor añade edificación y bendición a su palabra y pueda construir cosas nuevas en nosotros y en la iglesia de Cristo. Voy a fundamentarme entonces géneros de lenguas en el nombre de Jesús. Y nos vamos a fundamentar en 1 Corintios 12:10. Primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 12, verso 10. Si hoy hay un chipi por ahí, ¿verdad? De agua cayendo, es porque está gris el día, como decíamos, y está lloviznando. Pero eso no hace estorbo y no es impedimento para que prediquemos la palabra y enseñemos su doctrina. Solo un poquito de paciencia, ¿verdad? Dice la Biblia en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo: a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, en rojo, géneros de lenguas. Mire, está entre los dones del Espíritu Santo, que el apóstol San Pablo nos habla aquí, nos narra en capítulo 12 de 1 Corintios. ¿Sí? Y por último, a otro interpretación de lenguas. Este es un tema a tratar aparte. A otro interpretación de lenguas, ese hay que tratarlo aparte. Por ahora va a ser diversos géneros de lenguas, que, como decíamos, es muy importante ese don en la iglesia, ese don en los hermanos, ¿verdad? En cada uno de nosotros. Recuérdense que cuando el Espíritu Santo, en capítulo 2 del libro de los Hechos, vino desde el cielo como un viento recio, dice la Biblia que a todos los que estaban ahí reunidos se les aparecieron y les asentaron lenguas como de fuego sobre ellos. Y entonces los contemporáneos de ese tiempo, la gente se asombraron que los oían hablar en su propia lengua, es decir, en diferentes lenguas. Pero ya lo vamos a ver conforme a la palabra. Ahora vamos a continuar para ir avanzando. Pero aquí está la base bíblica, está el fundamento, mire, donde aparecen algunos de los 9 dones sobrenaturales de Dios. Primera epístola de Corintios, capítulo 12, verso 10, ahí lo puede localizar, para hablar este tema que es géneros de lenguas, que proviene del Espíritu Santo.
y que el Señor Jesucristo dijo que el Padre iba a enviar. Entonces el Padre lo envía y ahora vemos que ahí están en la Escritura plasmados y continuamos un poquito. Quiero comenzar explicándoles, mis hermanos, que cuando la Biblia dice diversos dones, diversos géneros de lengua, la palabra diversos lo que significa es diferentes o distintos, ¿verdad? Está marcando una diferencia. Diferentes o distintos. Cuando dice géneros, se está hablando de linajes y se está hablando de naciones, o pueblos o tribus o lenguas. Entonces eso denota que son diferentes razas, ¿verdad? Diferentes, por así decirle, países, diferentes idiomas. Es como que ahora dijéramos inglés, ruso, español, diferentes idiomas. Eso es lo que quiere dar a entender cuando dice géneros. Aquí abajo dice linaje y nación. Son linajes y naciones. Y diversos que son diferentes, ya lo explicamos, ¿verdad? Ahora cuando dice géneros, entonces ahí en géneros lo traduce la Biblia lenguajes e idiomas otra vez, ¿verdad? Lenguajes e idiomas, distintos idiomas. Y entonces eso es lo que significa género de lenguas. Amén. Género de lenguas. Distintos lenguajes, distintos idiomas, diferentes lenguajes, diferentes idiomas. O sea, de todas las naciones, ¿verdad? Entonces, qué lindo, ¿va? Qué importante es entender eso, porque comprendemos lo que sucedió en el aposento alto, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Voy a poner unos ejemplos de esto, de lo que son géneros, o sea, idiomas y lenguajes. Mateo 13:47. Mateo 13:47 dice: asimismo el reino de los cielos, palabras de Cristo, ¿verdad?, es semejante a una red que echada en el mar, mire, recoge de toda clase de peces, toda clase. Y ahí se aplica ese concepto, géneros, linajes. Entonces recoge toda clase de peces, ¿verdad? Y ahí volvemos a explicar así por didáctica, ¿verdad? Un poquito toda clase de peces. ¿Qué decimos? Hay tiburones, hay ballenas, hay sardinas, hay peces espada, hay peces globo, hay caballitos de mar, hay diferentes que nosotros conocemos, pero eso es, como digo, por explicación de lo que es géneros, ¿entiende? Porque al punto ese lo quiero llevar. ¿Por qué son géneros de lenguas? ¿Por qué son géneros, diversos géneros de lenguas? El don del Espíritu Santo. Entonces, de toda clase ahí, de peces, dice acá, mira, en el relato de la parábola de Cristo, cuando dice que la red recoge toda clase de peces, en esa parábola de la red. Entonces, esos son como ejemplos conducentes para comprender bien de qué nos está hablando el don del Espíritu Santo, de lo que es géneros de lenguas. Aquí en Mateo 17:21 aparece otro ejemplo, que dice así: pero este género, Cristo lo dijo otra vez, este género, ahí en verde, no sale sino con oración y ayuno. Pero ¿de qué estaba hablando Cristo aquí en este pasaje? O en el contexto de esta lectura. Estaba hablando de una liberación que sus discípulos no pudieron llevar a cabo, porque no tenían la autoridad y no tenían la debida preparación para echar fuera a un demonio que azotaba a un niño. Y el padre le pidió ayuda a él. Pero el punto aquí es que cuando ya Cristo lo liberó, los discípulos le preguntaron aparte a él: ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera al demonio? Entonces mire lo que le respondió él: pero este género, ¿qué significa entonces eso? Que hay diferentes rangos, hay diferentes clases, hay diferentes clases de demonios.
Ahí también existen las diferentes clases. Mire, ahí sí existen los géneros, como en los peces, que le di el ejemplo. Entonces aquí existen diferentes géneros. Hay unos más de menor rango, otros de mayor rango, en el reino de las tinieblas, imagínense. Entonces mire qué importante es esto de géneros, porque vamos a entender que hay géneros de lenguas, hermano, de diferentes niveles también, o de diferente poder, ¿verdad? Uno de ellos es el género como de lenguas, como este, mire, que tiene autoridad y se mueve el poder del Espíritu Santo. Y el Señor dijo que ese género, dice, no sale sino con oración y ayuno. Quiere decir que una vida entregada al Señor en consagración te da un diferente nivel para que puedas liberar, para que puedas sanar ambientes, para que puedas curar atmósferas espirituales y contra el reino de las tinieblas. Pero a eso vamos, el poder del don del Espíritu Santo, que son géneros de lenguas, que ahí se mueve la autoridad de Dios también. Ahí también entonces hay rangos, ahí también hay autoridades. Primera de Pedro 2:9 dice, hablando de géneros, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces aquí podemos ver que dice linaje, vosotros sois linaje escogido. Amén. Entonces eso diferencia al pueblo de Dios de los pueblos de la tierra. Porque dice, vosotros sois linaje escogido. Como que dice, mas vosotros sois un género escogido. Como que dice, vosotros sois de otra clase. Vosotros sois de otro rango. Vosotros sois de otro linaje, de otra estatura, de otro nivel. Amén, a su nombre, eso somos nosotros, un género distinto, hermano, al género humano. Aunque somos humanos, pero hay una parte sobrenatural en nosotros y es Dios en nosotros, amén. Entonces ahí vamos entendiendo qué son géneros, qué son lenguajes, qué son idiomas diversos, amén. Entonces esos son ejemplos para poder ver nosotros que el poder de Dios se mueve en diferentes niveles, en diferentes estaturas, en diferentes rangos. Y eso es lo que Dios nos ha entregado a nosotros. Nos ha entregado a través de ¿qué? En este caso, a través de los dones del Espíritu Santo. Y especialmente a hoy en diversos géneros de lenguas, que es un don. Diversos géneros de lenguas. Por eso, hermanos, siempre lo hemos dicho, el que no es bautizado con el Espíritu Santo, el que no es llenado con el Espíritu de Dios, que pida, que anhele, que desee con todo su corazón y lo busque. Porque el don del Espíritu Santo, el género de lenguas, es una habilitación sobrenatural para entrar en otras dimensiones espirituales. En otras dimensiones, hermano, como son, lo decíamos, autoridades para reprender demonios de otros géneros, para accesar a otras dimensiones poderosas, como es la sanidad, como es los milagros, como es la intercesión, etcétera. Pero género de lenguas es una herramienta, por así decirlo, que Dios le da a su iglesia, para que la iglesia se pueda hacer poderosa en el reino espiritual, en el reino de las tinieblas, ¿verdad? Cuando haya necesidad. Pero somos un linaje escogido, mire, un género escogido de parte de Dios, a su nombre. Aquí llegamos al desarrollo, mire, rápidamente, llegamos al desarrollo, ya entendiendo un poquito qué significa género de lenguas. Que dijimos, ¿verdad?, que son esos poderes, esos habilitación que Dios le da a su pueblo. Amén. Así que tenemos que seguir anhelando que el Espíritu Santo de Dios nos llene, nos unja, nos habilite para seguir haciendo nuestra tarea, la obra que Dios nos ha encomendado, la comisión. Es muy necesario ese don. Amén. Porque imagínense lo importante que puede ser, que dentro de los 3 de la clasificación de inspiración, pone el don de profecía, hermano, y la profecía que le hemos estudiado un poquito es tremenda, el don de profecía.
Estuvimos viendo que los profetas del Antiguo Testamento, como Jeremías, Isaías, como Ezequiel, usaron esta herramienta, hablando del don de profecía. El que no ha visto, ha checado ese tema, aquí en el canal está, se lo recomiendo, se llama el don del Espíritu, el don de profecía. Ahí lo puede localizar, lo puede escuchar. Pero dentro de esos dones de inspiración pone el don de diversos géneros de lenguas, es un don del Espíritu. Sí, hermano, si es del Espíritu Santo, lo importante que puede ser ese don. Y el otro es el don, como leímos en 1 Corintios 12, ¿verdad? Cuando en principio, el don de interpretación de lenguas. Mire, qué tremendo. Si hay un don de diversos géneros de lenguas y hay otro don para interpretar. Amén. Pero el apóstol Pablo dice que el que tiene lenguas pida a Dios la interpretación. O sea que si puedes tener un don de diversos géneros de lenguas, le puedes pedir también al Espíritu Santo que te dé el don de interpretación. Y si son doble don, ya son dos dones. Amén. Y eso va también a traer la profecía. Imagínate, hay gente que está equipada con esos tres dones. Pero es gente guerrera, es gente espiritual, pues que Dios lo lleva a dimensiones para meterse con ese don, en esa herramienta hermosa, y los usa poderosamente. Están equipados con esos tres dones. Amén. Y los profetas están equipados con estos dones. Los profetas de nivel primario, digamos, ¿verdad? El ministro. Pero Dios quiere darnos esto a nosotros también. Que hablemos en diversos géneros de lenguas, o sea, en otros idiomas, en otros lenguajes. Te sirve para incursionar en otras esferas espirituales y salir vencedor. Ahora, aquí en el desarrollo vamos a ver qué significa lenguas. ¿Qué es lo que Dios nos dice o nos quiere dar a entender cuando nos dice diversos géneros de lenguas, que es el don? Entonces mira qué importante esto. Mateo 7:33. Mateo 7:33 dice, Jesús hablando, y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo, mira, tocó su lengua. Tocó su lengua. En este caso está hablando de un sordo y mudo. Que estaba sordo, pues estaba mudo, ¿verdad? Obviamente. Pero que Jesús hizo un milagro glorioso con él. Entonces por eso dice acá que lo tomó aparte, estoy parafraseando, y le metió los dedos en las orejas, oye, y escupiendo, escupió en su lengua. Mira qué tremendo eso. Simbólicamente es una situación maravillosa de parte de Dios, de parte de nuestro Señor Jesús, porque tocó su lengua. ¿Qué quiere decir eso? Hermano, que la lengua es muy importante, pero puede estar deshabilitada, como estaba en este hombre sordo y mudo, al cual Cristo vino y lo liberó, le desató su lengua y sus orejas, sus oídos. Entonces me dice, mire, escupiendo tocó su lengua. Quiere decir eso, que el aliento divino, por así decirlo, tiene que venir sobre nosotros en este símbolo de la lengua, géneros de lenguas. Porque espiritualmente, hermano, ¿por qué mucha gente no habla en lenguas? ¿Por qué no tiene fe para recibir las lenguas del Espíritu? Y muchos hasta mejor dicen, no, dicen, eso ya no existe para hoy. Eso fue en el tiempo del libro de los Hechos. Ahora ya no hay. Como ellos no han podido recibir o como ellos no han tenido la fe para recibirlo, para hablarlas, porque es una cuestión de fe. Entonces ellos, el enemigo pues de alguna manera se ha aprovechado para tenerlos inhabilitados ahí. Pero el milagro que Jesús hizo acá, mira, es desatar, escupió en la lengua de este hombre, ahí lo dice. Y escupiendo tocó su lengua. ¿Y qué crees que pasó? El mudo comenzó a hablar. Su lengua fue desatada. Y comenzó a hablar. El mudo. Y entonces simbólicamente, imagínate lo que esto es para nosotros. Cuando nosotros no podemos hablar las lenguas, no podemos tener un género de lenguas, una interpretación de lenguas.
Imagínate, nuestra lengua es desatada cuando el Señor de su aliento, porque acuérdate que la saliva es un ADN. Amén. ¿O no es así que científicamente está comprobado que la saliva, en la saliva se encuentra el ADN de una persona para identificarla? Y mira lo que el Señor hizo aquí, escupiendo. Mira, escupió. ¿Verdad? Humanamente se puede ver aquí que es antihigiénico. Pero acuérdate que este era nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, a través de su Espíritu, ya simbolizándolo, aplicándolo, viene Él y escupe, tiene que escupir a la lengua, a la boca de los que no tenemos ese don, esos dones. O sea, ADN divino. Y mira qué va a pasar, va a tocar la lengua y la lengua se va a desatar, hermano, con don del Espíritu, con dones del Espíritu, como le pasó a este sordomudo, que no solo de su lengua fue habilitado, sino de sus oídos. Entonces, qué interesante esto, mira, llevándolo al terreno espiritual, se desatan los géneros de lenguas, pero le tenemos que pedir al Señor, Señor, escupe de tu aliento en mi lengua, en mi boca. Por eso la Sulamita decía, ¿te acuerdas? El Cantar de los Cantares, creo que es el capítulo 2, o si él me besara con los besos de su boca. ¿Te acuerdas? Si él me besara con los besos de su boca, porque el Señor, que es el amado ahí, ¿verdad? Representando en ese libro hermoso, y ella la iglesia, la novia. Entonces ella quería sentir el ADN de Cristo, el aliento del amado. Y eso debe querer y sentir la iglesia hoy día, para que dones se transmitan a través de la boca, de los besos, del ADN de Cristo, del Espíritu Santo, a nuestra vida, a su nombre. Entonces eso es lo que aquí podemos ver en esta aplicación espiritual que el Señor nos da para poder interpretar esto. Amén. Y hay otros versos también, pero no me quiero alargar mucho en esta aplicación por el tiempo. Y hay otros versos que ver, pero aquí lo que podemos ver es eso, ADN divino, géneros de lenguas, interpretación de lenguas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como el mudo aquel al que liberó él, pedirle que te desate la lengua, que te escupa en tu lengua espiritualmente, ¿verdad? No me va a malinterpretar. Es nuestro Dios, estamos hablando de Dios es espíritu. Amén. Que toque tu lengua con su ADN y se desate tu lengua con profecía, con género de lenguas, con interpretación de lenguas. Mira qué cosa más linda esto. Otro verso, Marcos 16, 17. Marcos 16, 17 dice, siempre en este enfoque de las lenguas, dice, y estas, Cristo, mira lo dijo, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, ¿qué más? Hablarán nuevas lenguas, alara, qué cosa más tremenda. Esta es otra evidencia y ahí lo dice, mira, es una señal. ¿Qué es una señal? Hablar en nuevas lenguas. ¿Qué quiere decir? Que nuestras lenguas se tienen que ir renovando, hermano. Amén. Que si el año pasado hablabas algunas lenguas pocas, ahora tendrías que hablar más lenguas nuevas. Amén. Se tiene que ir renovando el don del Espíritu. ¿Por qué? Porque es una señal. Por eso dice el Señor, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Mira, ¿qué va a pasar? Van a echar fuera demonios. Y mira cómo lo combina, cómo lo pone ahí, vincula con hablarán nuevas lenguas. Porque las lenguas, hay género de lenguas de autoridad, lo que decíamos en un principio. Y el reino de las tinieblas es reprendido con autoridad, con género de lenguas. Amén. Mira la señal que él dijo que iba a haber. Echarán fuera demonios. 1. Y 2. Hablarán nuevas lenguas. Entonces hay niveles de lenguas para reprender al diablo y para reprender géneros incluso, que decíamos, ¿te acuerdas en el pasaje que vimos? Que los discípulos no pudieron echar fuera al demonio. Y el Señor les dijo, es que este género no sale sino con oración y ayuno. O sea, hay géneros de demonios,
pero hay géneros de lenguas con las que puedes reprender con autoridad, pero se tienen que ir renovando, como veíamos en un principio acá. Amén. Entonces, esta es otra de las cosas de los diversos géneros de lenguas. Son muchos. Por eso lo aclaramos en un principio, ¿te acuerdas? Diversos, quiere decir diferentes. Amén. Y géneros, que son las lenguas, naciones, idiomas. Amén. Diversos géneros de lenguas diferentes. Entonces, este don es muy importante, muy importante. Yo sé que el don de la profecía es hermoso. Y que digamos todos quisiéramos profetizar porque es hermoso hablar al pueblo, a la iglesia, de parte de Dios. Pero el don de lenguas, de géneros de lenguas, es muy importante. Es muy importante. Porque es un don del Espíritu. Y como lo dice ahí la palabra, ¿verdad? Y lo da a entender, es en el Espíritu. Y a través de ese don puedes operar en las esferas espirituales. Y mira qué va a pasar. También demonios van a caer, van a ser echados fuera por estos géneros, de estas nuevas lenguas, dice acá, mira, nuevas, o sea que se renuevan. Qué cosa más linda, va su nombre. Entonces el otro don de inspiración, son varios versículos, hermano. Entonces avancemos, Lucas 1:64, que dice, al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Era qué cosa esta. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Aquí hay otro personaje, mira, que tenía su lengua atada, pero que por una obra de Dios, nuestro Señor Jesucristo, mira que dice, que fue abierta su boca y se le soltó su lengua. ¿Y qué fue lo que hizo cuando se soltaron sus lenguas? Habló bendiciendo a Dios. ¿Qué sucede cuando hay diversos géneros de lenguas como don en la iglesia? Se bendice a Dios. Se bendice a Dios. Ese don bendice a Dios. Habla de bendiciones, aunque en otros géneros, idiomas y lenguajes. Pero bendice a Dios. Habla de bendición a Dios. Según este verso, mira. Cuando se le suelta su lengua a alguien, que es el mismo concepto de diversos géneros de lenguas, de 1 Corintios 12. Entonces para eso son las lenguas. Y por eso, hermano, si tú no has recibido, no hemos recibido, no digamos, eso ya no es para mí, o no digamos, eso ya no existe. No, hay que seguir pidiendo, buscando, clamando, hay que seguir anhelando. Porque en otro idioma, en otras lenguas, vamos a bendecir a Dios, como lo dice acá este verso. Hechos 2:3. Hechos 2:3. Aquí habla del aposento alto, mira. Y de estas lenguas. Mira. Y se les aparecieron lenguas, repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Cuándo fue esto? El día de Pentecostés. ¿Te acuerdas? Hechos 2. El Espíritu Santo vino como un viento recio desde el cielo. Y se asentó, mira, en aquel lugar, entró el viento. Y dice la Biblia que se les aparecieron lenguas repartidas a los 120 que estaban ahí en el aposento. Como de fuego, mira, dice, como de fuego. ¿Qué clase de lengua sería esa, hermano? Lenguas como de fuego. Queman, cauterizan. Amén. Asentándose sobre cada uno de ellos, purifican. Entonces las lenguas del Espíritu, hermanos, son fuego purificador, se asientan, son como un fuego que cauteriza. Mira si no es importante este don de género de lenguas. Es una manifestación gloriosa, sobrenatural del Espíritu Santo. Amén, pero tienes que hablar por fe. El justo por la fe vivirá. Tenemos que hablar por la fe. Hay mucha gente que dice, yo tengo miedo, dice, y no me atrevo a hablar las lenguas. Pero el enemigo te ha de robar bendición si no lo practicas. Si Dios te las pone, son sobrenaturales. Por todo lo que hemos venido explicando. ¿Te acuerdas?
El Señor Jesús escupió en la lengua, en la boca del sordomudo. Es sobrenatural, porque Dios es el que escupe ADN. Amén. Y aquí dice que se aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Es el Espíritu Santo. Y los que hemos leído anteriormente, como este, voy a ver si puedo atrasar. Ahí está, mira. Se abre una boca, se suelta la lengua bendiciendo a Dios. Y estas, mira, señales que siguen a los que creen. Echan fuera demonios y hablan nuevas lenguas. Desde aquí empezamos, mira. Lengua, ADN en la boca de parte de nuestro Dios. Eso es sobrenatural, porque es de Dios. Lenguas que inhabilitan demonios, mira. Géneros de lenguas. Mira, lenguas que bendicen a Dios. Y ahora que estamos aquí, lenguas de fuego. Cauterizan, purifican. Son lenguas de fuego. Tiene que ser sobrenatural. Pero no por eso son inaccesibles. ¿Sí? Dios nos la ha dejado, nos lo ha querido dar a nosotros, pero tenemos que actuar en fe. Diversos géneros de lenguas, ese es el don del Espíritu. Sigo con otro. Hechos 2:4. Mira que dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Las da el Espíritu Santo. Las da el Espíritu Santo, ahí lo dice. Y se hablan lenguas según el Espíritu da, porque Él es el que las da. Entonces cuando Dios te ponga en tu corazón y en tu mente a hablar en lenguas, hermano, hermana, si no has hablado, si Dios te pone en tu corazón, en tu mente, dispárate a hablar. Porque el Espíritu Santo te va a ir dando, 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 hasta que se vayan renovando, y se vuelvan géneros de lengua, para que puedas accesar a lugares espirituales, a donde te va a conducir a otros dones y te va a conducir a una nueva autoridad, a una nueva etapa de autoridad en tu vida para incursionar en el reino de las tinieblas. Ese es el don de géneros de lenguas, a su nombre. Qué lindo, ¿ah? Y queremos esto, hermano. Yo, como testimonio personal, te puedo decir que yo lo he experimentado, este don de géneros de lenguas, diversos géneros de lenguas, en el momento de interceder. En un momento dado estoy en mi casa y de pronto empiezo a interceder por la iglesia, por mi familia, por mis vecinos, digamos. Yo he experimentado este don de diversos géneros de lenguas. Vienen a mi corazón, vienen a mi mente, y de pronto siento una autoridad así fuerte, grande, contra el reino de las tinieblas, y vienen lenguas nuevas y son como de guerra, como de intercesión, y siento el fuego. Y así ha de pasarte a ti también, pero tenemos que accionar. Amén. Y la intercesión, el clamor, es algo muy especial para habilitar este género de lenguas, estos dones. Así que ora, clama, intercede, y Dios te lo va a poner. Fuertemente Dios te lo va a dar, hermano. Porque son diversos géneros de lenguas. A su nombre. Hechos 2:3. Quiero ver. No, esta ya la habíamos visto. Esta que acabamos de leer. Mira cuáles son las lenguas. Vamos a ir redondeando, ya estoy terminando. Vamos a ir redondeando. Hechos 2:8 hasta el 11. Mira qué idiomas pueden ser esos. Así que no te extrañes que de repente estás orando, estás intercediendo y de repente te vengan unas palabras en inglés, que no te extrañe, es que son idiomas. A eso te quiero llevar, son idiomas, son lenguajes. Amén. De otras naciones, de otros países. Aquí te lo pruebo, mira, en estos versículos, mira, dice, ¿cómo pues les oímos nosotros? Estos fueron los que oyeron a los discípulos en el aposento alto, mira lo que dijeron. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua? Ahí está, en verde. Y mira qué decían, en la que hemos nacido, pregunta. Ahora dice, mira, aquí vienen los países, mira, los idiomas, mira. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones del África, hasta del África, más allá de Cirene, y romanos, aquí residentes,
tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas. Mira, los oímos hablar en nuestro idioma, diría otra versión ahí, ¿verdad? Las maravillas de Dios. ¿Qué se hablan en los géneros, diversos géneros de lengua, hermano? Las maravillas de Dios. No las entendemos, no las entiende otro, pero Dios sí las entiende, y el reino de las tinieblas sí las entiende. Y por eso te digo, estás reprendiendo en autoridad y tú no lo entiendes, solo sientes la autoridad, pero el reino de las tinieblas huye. Amén. Pero mira, solo aquí mencionamos ahorita como 20, 18, 20 idiomas diferentes. Esto que te esos versos, mira, del 8 al 11. Solo ahí, hay como 15, 20 idiomas, mira. ¿Verdad? Mesopotamia, Ponto, Asia, Frigia, Egipto, mira, África, romanos, cretenses, árabes, mira, son diferentes, muchos idiomas. Y eso es lo que se habla donde se habla de diversos géneros de lenguas. Las maravillas de Dios, bendices a Dios y tomas autoridad en el reino de las tinieblas a través de los diversos géneros de lenguas. Es el don del Espíritu, a su nombre. Aleluya. Estamos terminando. Hechos 10, 45, 46. Mira cómo dice este verso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Mira el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar en lenguas. Los oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. ¿Qué más hace el género diverso de género de lenguas? Magnificar a Dios. Amén. Magnificar a Dios. Por eso, si no has hablado en lenguas, hermano, hermana, yo te animo a que comiences a hablar en lenguas, pidiéndole a Dios la guianza al Espíritu Santo, y que cuando te las ponga, te dispares a hablar, porque no sabes también si son lenguas proféticas. Porque si son lenguas proféticas y Dios te da la interpretación, entonces vas a resultar profetizando incluso. Todos estos son géneros de lenguas, magnifican a Dios. Mira qué ejemplos más claros y más tremendos de lo que sucede cuando se habla en géneros de lenguas. Todos estos que hemos visto. Padre Santo, qué hermosura, qué grandeza. Y mira este otro verso, Hechos 19:6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, mira, Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Ya ves que no te miento. ¿Qué es lo que sucede cuando se habla en géneros de lenguas? ¿Qué pasa después? Y profetizaban. Las lenguas, el don de lenguas, habilita la profecía. Entonces, ¿quieres profetizar? Empieza a pedirle a Dios y ejercítate en el diversos géneros de lenguas, que es un don. Y luego Dios te va a dar la interpretación y puede venir la profecía. Eso es lo que te estoy diciendo, mira, ahí está, clarito, clarito en la Biblia. Clarito, clarito en la palabra. Diversos géneros de lenguas. Es el don del Espíritu. Amén. Y dice aquí que fue por la imposición de manos del apóstol Pablo. Perdón. Así que se puede imponer las manos y puedes recibir tú el bautismo con el Espíritu Santo, don de lenguas, géneros de lenguas, y puedes hasta profetizar. Fe necesitamos, fe necesitas. Ora a Dios, clámale a Dios para que te dé todo esto. Tengo otro más, 1 Corintios 14:2, mira qué dice. Porque el que habla en lenguas, mira, rojo, lenguas, no habla a los hombres, sino a Dios. ¿Qué sucede cuando hablas en lenguas, hermano? Diversos géneros de lenguas. Hablas con Dios, a su nombre. ¿Cuántos quieren hablar con Dios? ¿Y cuántos quieren que Dios les hable y les responda? Pues tienes que habilitar dones de lenguas, por parte de que Dios te los dé. Entonces, no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, ahí está, mira, nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Mira qué más qué más se ocurre cuando hablas en géneros de lenguas. Hablas misterios. Ya es que te decía, se accesan a lugares dimensionales espiritualmente, a otros niveles, a otras jerarquías, de todo lo que hemos visto. ¿Viste? Se bendice a Dios con las lenguas, se magnifica a Dios con las lenguas, se hablan misterios con las lenguas, se habla con Dios con las lenguas, se purifica con las lenguas, se cauteriza. Ay, hermano, qué cosa más terrible, hermosa. Todo lo que hace el don de géneros de lenguas. Todo esto que te vengo explicando.
Mira, si no es importante el don del Espíritu. Yo repito, por eso si alguien no ha sido bautizado con el Espíritu Santo, ay hermano, ¿qué estás esperando? Ahí solito en tu casa, debajo de la cama, debajo de la mesa, no sé dónde, pero dile, Señor, yo necesito que me habilites ahora. Y chíale y órale, revuélcate si es necesario, dale berrinche, como dicen, ¿verdad? Pero que te dé este don del Espíritu, porque es un arma poderosa, una herramienta poderosa. Todo lo que se hace con eso. Y estoy terminando, mira. Va a mostrar el último verso, creo que este es el último. 1 Corintios 14:39. Mira cómo dice. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Todos estos versículos los puedes chequear en tu casa con tu Biblia, hermano. Yo te lo estoy tomando de la Biblia, versión 1960 de la Reina Valera. Puedes chequearlo en tu casa, con tu tablet, teléfono, tu Biblia ahí de papel. Estos versículos que estoy diciendo, porque son muy importantes. ¿Para qué sirven los géneros de lenguas? Eso es lo que hemos visto en este tema. Diversos géneros de lenguas. ¿Para qué sirven? Ya lo vimos todo. Magnifican a Dios, bendicen a Dios, se habla misterios, habla con Dios. Hay todo lo que dijimos, hermano. Qué cosa más hermosa. Y hay más, pues. Pero mira este último verso, dice, así que hermanos, procurad profetizar. Está bien que quieras profetizar, procúralo, pero mira qué más dice, y no impidáis el hablar lenguas, porque las lenguas son muy importantes, es una herramienta poderosa, aunque es un misterio. Amén. Así es, las lenguas, hermanos, del Espíritu neutralizan la brujería, neutralizan la hechicería. Si conoces a algún brujo en tu barrio, en tu lugar donde vives, un hechicero que vive quemando el puro, cuando ores, cuando clames y intercedas, habla lenguas, o pídele a Dios que te las dé. Y neutraliza esos trabajos de maldad, de brujería, de oscuridad, de hechicería. El Señor los reprenda en el nombre de Jesús. Yo te lo digo por experiencia propia. El Señor aquí me lo ha puesto en mi casa a mí. Yo he clamado con lengua. Mira, he visto derrotado al diablo y a los brujos aquí por donde yo vivo. Entonces, diversos géneros de lengua es muy importante ese don, hermano. Mira. Sí, mira, terminamos ahí. Llegué al final. El próximo tema a tocar será el don de interpretación de lenguas. ¿Cómo interpretar las lenguas? ¿Qué significa la interpretación? Eso lo veremos en el siguiente tema de discipulado. Ahora ha sido géneros de lenguas. Una oración. Y que Dios bendiga a todos este miércoles en nuestro discipulado, todos los oyentes. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, tu sana doctrina. A la luz de tu palabra, de tu Biblia, Señor, no puede fallar. Gracias por tu fidelidad. Bendecimos a los hermanos, a la iglesia de Cristo con este don de diversos géneros de lenguas. Que el Espíritu Santo descienda y les reparta lenguas como de fuego, que purifican y que cauterizan, como ocurrió allá en el aposento alto, en el libro del día de los Hechos y del día de Pentecostés. En el nombre poderoso de Jesús, a la luz de tu palabra hemos visto todo lo que este don trae, la riqueza que este don trae. Que no se lo pierda la iglesia, que no nos lo perdamos y que aprovechemos a recibir toda la bendición que viene a través de este don del Espíritu Santo, que está clasificado entre los dones de inspiración. En el nombre santo de Jesús, gracias papito lindo, te amamos. Gracias Santo Espíritu. Guarda a los hermanos en sus casas, sus familias. Sana algún enfermo si hay algún quebrantado de salud, porque tu palabra dice que esas serían las señales de los que creen en tu nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas y pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Enviamos una palabra de sanidad a las casas, a los hogares, todo aquello que quiera estorbar su salud. En el nombre poderoso de Jesús, yo lo autorizo, le envío la palabra y declaro salud y sanidad y todo bienestar en los hogares, las familias, los padres y los hijos. Oh, Rakama, Shando, Rama, Kendo, Keto, Raba, Soja, Laya, Soa. Declaro sanidad y salud. Cansa, Lama, Kia, Soja, Lama. Asto, Keto, Raba, Soy, Kamando, Kea, Laya, Soja. Intercedo, clamo y oro por los hermanos en las casas, los enfermos en los hospitales, las clínicas, ahí en los hogares, en el nombre poderoso de Jesús. Ala, Samai, Kia, Lama.
en el nombre de Jesús. Santo Espíritu, en el don tuyo, llévalo, impártelo y envuelve en tu poder ese don, Señor, para que el pueblo reciba y para que la semilla sea sembrada y el pueblo hable géneros de lenguas, diversos géneros de lenguas. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Bendiciones, mis hermanos. Nos veremos en el culto de oración a las 6 de la tarde en adelante el día viernes. Amén. Eso quiere decir mañana, hermanos. Viernes a las 6 de la tarde vamos a estar orando, una hora de intercesión, y vamos a estar orando por géneros de lenguas. Que Dios nos dé interpretación de lenguas y que nos dé profecía también. En el nombre de Jesús. Amén.